Hola a todas y a todos. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y bueno, quería también agradecer a Rocío por haberme propuesto participar en estos encuentros y en estas charlas que está organizando. Y bueno, primero de todo me voy a presentar. Yo me llamo Patricia Jovellar, soy terapeuta ocupacional y fisio y trabajo aquí en Zaragoza en AIDIMO, que es una asociación que trabaja con niños con dificultades en el desarrollo, y también en la Universidad San Jorge en el grado de fisioterapia, como docente. Entonces, bueno, yo llevo bastantes años trabajando con niños. En mi práctica clínica, sobre todo, he estado mucho trabajando con niños con trastornos neurológicos y en los últimos años, en los 3 últimos años más o menos, pues he estado como, estoy de hecho, bueno, como buceando mucho en todo este tema del procesamiento somatosensorial de los niños con hemiparesia. Entonces, cuando Rocío me propuso hacer esta charlita, la verdad que el tema lo tuve claro bastante rápido porque, bueno, es algo que me fascina, me encanta. Además, creo que no se suele hablar mucho de esto, entonces, bueno, me pareció buena idea pues traerlo aquí y compartirlo con los compañeros y también, por supuesto, con las familias, que me imagino que habrá también muchas familias escuchando esto. Así que, bueno, voy a intentar utilizar un lenguaje así como entendible y explicarlo todo claro para que lo podamos entender. Hay alguna parte un poquito más técnica, eso sí, pero bueno, voy a intentar explicarlo todo para que sea comprensible. Vamos a ver qué sale. Lo primero de todo, yo creo, es hablar de qué es el procesamiento somatosensorial, qué entendemos por procesamiento somatosensorial. Pues bien, este procesamiento somatosensorial es la habilidad que tenemos todos nosotros para identificar sensaciones corporales. Esto incluye varias cosas, incluye poder registrar, poder discriminar y poder reconocer diferentes aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tacto, con la propiocepción, con la vibración, la presión, la temperatura. La somatosensación también, por otra parte, nos ayuda en la exploración con el entorno y en la exploración con los objetos, ayudándonos a saber las propiedades que tienen estos objetos y con ello la manera de manipularlos. Por lo tanto, la somatosensación nos ayuda a muchos procesos de aprendizaje en relación con estos objetos que nosotros vamos interactuando. De manera que podríamos decir que la somatosensación tiene el potencial de facilitar el desempeño y la participación de los niños en las actividades cotidianas. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que vamos a ir como desgranando a lo largo de la charla. Vale, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, pues vamos a empezar por el inicio de la vida. Esta primera parte lo que voy a explicar un poquito es cómo va sucediendo el desarrollo evolutivo de la integración sensorial y cómo esto va impactando en el control y en el aprendizaje del movimiento y en el control del movimiento, para que entendamos toda esta interesante relación que se establece entre movimiento y sensación. Entonces, bueno, cuando el bebé nace, hay que tener en cuenta, esto es algo muy interesante, que el sistema táctil es el sistema más maduro en el momento del nacimiento. Y en este sentido, claro, tenemos que pensar que los receptores táctiles están ubicados en la superficie de la piel y tenemos piel a lo largo de toda nuestra superficie corporal. De manera que el sistema táctil, una de las cosas súper interesantes que nos aporta desde el inicio de la vida, desde los primeros momentos de vida, es a tener claro nuestros límites corporales, es decir, hasta dónde soy yo como cuerpo físico y dónde empieza el espacio exterior. De hecho, a los niños, cuando son chiquititos, les gusta mucho que les tengamos en brazos, que le demos contención, que les demos soporte, así tenerlos bien apretaditos. Les gusta normalmente, y si todo va bien, masajearlos y tener contacto por toda la piel con piel, porque de alguna manera el sistema táctil, aunque en esta charla esto no lo voy a desarrollar mucho, pero el sistema táctil aporta también mucha seguridad emocional y satisfacción emocional, porque de alguna manera nos aporta esta sensación que decimos como de
de tener una información clara acerca de nuestro yo físico. Y esto nos proporciona mucha seguridad. En relación a la propiocepción, hay que tener en cuenta, ¿no?, que la información propioceptiva es toda la información que nosotros recibimos de los receptores que están ubicados en los músculos y en las articulaciones. De manera que cada vez que nos movemos, la información propioceptiva lo que le aporta a nuestro cerebro es saber cómo está cada segmento corporal nuestro y cómo se está moviendo en el espacio, qué relación guarda entre sí las distintas partes del cuerpo. Entonces, cuanto más nos movamos, más información va a recibir nuestro sistema nervioso acerca de cómo nos estamos moviendo. Entonces, cuando el bebé nace, la verdad que si observamos su movimiento, sabemos que son movimientos muy generales, no son nada específicos, son como aleatorios, no tienen propósito. Entonces, de alguna manera, lo que el bebé está haciendo es aprender todas las posibilidades de movimiento que su cuerpo tiene. Digamos que cuando nacemos es como que somos un folio en blanco, ¿no? Es como que tenemos un mapa completamente blanco. Entonces, con estos movimientos lo que estamos haciendo es descubrir todas las posibilidades que tenemos, todas esas rutas que tenemos, y con el tiempo, con la práctica y la experiencia, el bebé lo que va a ir aprendiendo es, en función a estas sensaciones, va a ir aprendiendo a responder, a emitir una respuesta motora cada vez más específica, cada vez más compleja, que le sirva y que sea adaptada para cada situación, de manera que de todas esas rutas que él está empezando a conocer que son posibles, poquito a poco vamos a seleccionar la que más nos sirve, la más eficaz. Y así vamos a ir construyendo estos patrones de movimiento cada vez más complejos. Normalmente cuando yo haga referencia a la somatosensación, estoy hablando del sistema táctil y del sistema propioceptivo. Cuando tenemos alrededor de 3 meses, el bebé vamos a ver que tiene un comportamiento motor mucho más distinto, lo vamos a ver organizado en la línea media, como veis en estas fotografías. En decúbito supino, boca arriba, cuando el bebé está boca arriba, él empieza a tocarse mucho el cuerpo, se pasa mucho tiempo explorando sus manos en el centro del cuerpo, se las lleva a la boca, se toca todo su pecho, toda su tripa. Entonces lo que está haciendo es sentir sus manos. Yo voy a hacer especial referencia a lo que tiene que ver con el miembro superior y con la mano, ¿sí?, dentro de lo que sería todo el desarrollo sensoriomotor. Entonces, lo que está haciendo con esta exploración es empezar a percibir que tiene 2 manos, que tiene que tiene 2 lados del cuerpo y, por tanto, 2 manos que se pueden juntar en la línea media, se las lleva a la boca, por tanto, también recibe mucha información táctil a través de esta exploración de la boca acerca de cómo son sus manos, cómo pueden moverse, cuánto pueden abrirse, cuánto pueden cerrarse. Y lo que va también a hacer, que es muy interesante, luego vamos a ver un vídeo, es dirigir la mirada, empezar a dirigir la mirada a las manos, de manera que va a inspeccionar con la visión las manos y en su sistema nervioso central se va a empezar a integrar toda esta información, lo que siente a través del tacto y la propiocepción con lo que ve, para ir preparando las manos para lo que van a ser los futuros patrones mucho más complejos de agarre y de manipulación de los objetos. Cuando el bebé está boca abajo, y lo vemos en decúbito prono así en esa posición, en lo que conocemos como posición de esfinge, que suele alcanzarse también en torno a los 3 meses, ocurre también una cosa muy interesante, y es que, claro, el bebé está boca abajo y él empieza a mirar a los lados porque es muy curioso y está inspeccionando todo, tiene mucha curiosidad por lo que pasa. Entonces, cada vez que el bebé gira la cabeza a un lado y al otro, se produce una transferencia de peso a ese lado del cuerpo. La transferencia de peso, transferir más peso a un lado del cuerpo, lo que implica es que a nivel somatosensorial hay mucha más información, porque al echar más peso hay unos receptores táctiles que están en toda la superficie de su cuerpo, que está en contacto con el suelo, con la cama o con lo que sea que el bebé esté tumbado. Al haber más carga de peso, hay más presión, y eso es más información propioceptiva y táctil, fundamentalmente. Entonces,
al haber esta transferencia de peso y al recibir esta información somatosensorial, su sistema nervioso siente, oye, aquí tengo mucho más peso. Entonces, lo que va a hacer el bebé es emitir una respuesta motora que tiene que ver con activar mucho más la musculatura, fundamentalmente la musculatura de la cintura escapular, la musculatura que está alrededor del hombro, para poder estabilizar esa transferencia de peso. Y así va desarrollando toda la estabilidad dinámica de la cintura escapular que le llamamos, que sería, bueno, pues toda esa capacidad de estabilizar el peso que va recibiendo y va ajustando estas respuestas motoras en función a los inputs sensitivos, somatosensoriales en este caso, que recibe. Aquí tenemos un vídeo, vamos a ver si funciona todo bien. Sí. Tenemos un vídeo de una niña de 3 meses que su mamá lo grabó dándose cuenta la mamá de que en ese momento justo estaba descubriendo visualmente sus manos. Vemos cómo dirige la mano y está súper atenta y entusiasmada con ese descubrimiento visual, de manera que está como terminando de dar sentido a todas esas sensaciones somatosensoriales en relación a la mano que ha estado sintiendo. A partir de los 4 meses, entre los 4 y los 6 meses, lo que el bebé empieza a hacer, esto también es algo muy interesante, es tocar un montón de objetos. Aparece una capacidad voluntaria del agarre, porque hasta los 2 primeros meses, esto no lo he dicho, los 2 primeros meses el bebé no puede agarrar voluntariamente. De hecho, el agarre que aparece de los 0 a los 2 meses, más o menos, es en consecuencia a una estimulación táctil. Es cuando nosotros estimulamos con cualquier objeto o incluso con nuestra mano la palma del bebé y lo que aparece es una flexión de los dedos agarrando fuertemente ese objeto, es lo que conocemos como grasping, pero eso no es un agarre voluntario, es una respuesta primaria, pero no es un agarre voluntario. Este agarre voluntario va a empezar a partir de los 3-4 meses. Entonces, durante este tiempo, lo que el bebé va a hacer es tocar un montón de cosas, de manera que está recibiendo un montón de feedback. Cuando digo feedback, son inputs, es decir, información que sube desde fuera hacia nuestro sistema nervioso, de manera que el bebé necesita tocar el objeto para recibir información táctil, necesita sentir sus músculos y sus articulaciones que se van moviendo alrededor de este objeto para poder manipularlo, y todo eso cotejarlo con la información visual. De manera que lo que se va estableciendo en su cerebro es lo que conocemos como percepción áptica del objeto, que lo tenemos aquí, que lo que significa es esto, ¿no? Es que el bebé va tocando y explorando el objeto. Entonces toda esta información somatosensorial, cuando la cotejamos con la información visual, lo que nosotros conseguimos es algo así como crear un banco de memoria somatosensorial que nos va a ayudar a después, cuando nosotros veamos un objeto que previamente ya hemos explorado y que tenemos esta experiencia y esta práctica gracias a la exploración y a la somatosensación que se ha derivado de esta exploración, yo voy a saber solamente con mirarlo cómo manipularlo, cuánta fuerza hacer, si tengo que abrir mucho la mano, si tengo que abrir poco la mano, si tengo que apretarlo mucho o apretarlo poco para que la exploración con este objeto sea eficaz, ¿de acuerdo? Esto es lo que llamamos percepción áptica de los objetos. No sé si quería decir algo más en relación a esto. Bueno, básicamente creo que es esto. Después, boca abajo, hay que tener en cuenta que también es muy importante todo esto que vemos en este tiempo, porque al final el bebé en este tiempo va siendo capaz de apoyar todo su peso en las manos, con los codos extendidos, de manera que la carga de peso está fuertemente en los miembros superiores, en los brazos. Entonces, aquí lo que se está produciendo es toda una elongación muy importante de toda esta musculatura y el bebé está recibiendo muchísima información somatosensorial en relación a su brazo y a su mano,
y esto le ayuda a percibir claramente cuánto su mano puede abrirse con toda esta musculatura elongada. Y a la vez se sigue desarrollando muchísimo todo esto de lo que decíamos antes, todo este tema de la estabilidad dinámica de la cintura escapular, porque el bebé se va a seguir haciendo transferencias de peso y si no integra adecuadamente esta información somatosensorial, no va a poder emitir respuestas adaptadas que le lleven, por ejemplo, a poder tener un movimiento funcional y poder jugar. Por ejemplo, en esta situación, cuando estamos boca abajo, el bebé, imaginaros que ve algo a este lado y entonces él va a dirigir la mirada hacia lo que ve y con ello va a transferir el peso a este lado del cuerpo. Entonces, lo que está sintiendo su sistema nervioso es muchísima información táctil relacionada con la base de soporte y propioceptiva que le va a hacer estabilizar muchísimo todo ese peso, tener la suficiente fuerza para que su peso esté en este brazo muy bien estabilizado, liberar esta mano y poder jugar, tocar el piano que está a este lado, etc. Si nosotros no estamos integrando bien esta información somatosensorial, no desarrollamos la suficiente estabilidad dinámica, entonces va a ser muy difícil que el bebé estabilice todo ese peso para que pueda liberar la otra mano y jugar. Además, también sabemos que todo el desarrollo de la estabilidad dinámica de la cintura escapular es súper importante para que después el niño pueda realizar movimientos funcionales y liberar su brazo en el espacio. Desde el punto de vista que tiene que ver con la habilidad manipulativa, entendiendo o como fijándonos en las habilidades motoras manipulativas, vamos a ir viendo que los agarres también van a ir cambiando y van a ir siendo cada vez más funcionales, más específicos. Al principio el bebé tiene un agarre más cubital, la parte cubital de la mano es esta, ¿sí? Sería toda esta, el cuarto y el quinto dedo, y la parte radial sería toda esta parte. Entonces, al principio el bebé utiliza la parte cubital para agarrar, enseguida vamos a ver que realiza un agarre mucho más palmar, es decir, los 4 dedos contra la palma, pero el pulgar todavía no es capaz de introducirse en estos agarres y seguidamente vamos a ver que el bebé empieza a tener un agarre mucho más palmar radial, es decir, con los 3 dedos radiales, pero todavía necesita que la palma contacte con el objeto. Esto cada vez se va a ir especializando más y gracias a toda esta, digamos, como relación bidireccional que se establece entre la somatosensación y la respuesta motora, se va a ir produciendo todo esto, ¿de acuerdo? Y cada vez vamos a ir teniendo mayor objetos, ¿cómo puedo decir esto? Digamos que nuestro banco de memoria somatosensorial, esta percepción áptica cada vez va a ser mayor con más objetos que nosotros estamos explorando y teniendo mucha práctica y mucha experiencia con esta exploración. Entonces, a los 3 meses hemos percibido muchísimo nuestra mano, la hemos mirado, la hemos sentido. Entre los 4 y los 6 meses hemos tenido la oportunidad de explorar un montón de objetos. Entonces, además de tener clara la percepción de mi mano, estoy empezando a través de la somatosensorialidad a conocer las propiedades físicas de los objetos y con ello la manera de manipularlas de manera cada vez más eficaz. Y a partir de los 6 meses, 6, 7, 8 meses, en esta época, lo que va a empezar a aparecer es lo que conocemos como la preforma de la mano, que nos va a ayudar a darle mucha más funcionalidad a la manera que tenemos de manipular los objetos. La preforma es que si nosotros le mostramos al niño un objeto que él ya conoce, esto es importante, ya conoce porque ya lo ha explorado y ya lo ha sentido con su tacto y con su propiocepción, lo que va a hacer es adaptar su mano a la forma que tiene el objeto, de manera que cuando se aproxima a este objeto ya va a ir abriendo la mano en función a cómo sea este objeto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que la visión empieza a tener un rol para guiar este movimiento, de manera que el niño dirige sus ojos exactamente hacia el lugar donde está aquello que quiere ver y entonces
lanza la mano. Y esta mano, si se trata de un objeto conocido, vamos a ver que ya va a ir adoptando la forma adecuada para esta manipulación, porque como ha recibido mucho feedback anterior, ¿de acuerdo? Ha recibido muchísimo input, ahora lo que va a poder hacer es utilizar todo este feedback, todos estos mecanismos adaptativos que se llaman, los va a poder utilizar como feed forward, como mecanismos anticipatorios. Entonces, simplemente con ver el objeto, él va a poder contactar con esa percepción áptica que tiene en la cabeza gracias a la práctica y a la experiencia y va a poder ir adecuando cada vez más y de manera cada vez más precisa esa forma de la mano para manipular el objeto mejor. Si vamos, como antes, a analizar un poquito las habilidades manipulativas en cuanto al componente motor, las diferentes formas de agarre, la manera que el bebé tiene de agarrar los objetos, pues vamos a ver que cada vez se van a ir haciendo más precisas, de manera que el bebé, si el objeto es grande, ya va a poder utilizar solamente su parte radial de los dedos, dígito radial, por eso se llama dígito radial, la palma ya no hace falta que la utilice. Ahora bien, si los objetos son chiquititos, muy chiquititos, todavía el pulgar no puede oponerse tanto como para que los pueda coger. Entonces, bueno, aparecen otra serie de movimientos, como son los movimientos de rastrillo que vemos ahí, o la inferior pincer grasp, que sería como una pinza subterminolateral, que diríamos, bueno, así como con el lado, de manera que este pulgar va a empezar a oponerse con todo lo importante que sabemos que es ese dedo, ¿no? Porque sin el pulgar que se pueda oponer, la manipulación que tenemos de los objetos queda bastante limitada. Vamos a ver aquí otro vídeo que se ve muy bien el tema de la preforma. Esta niña tiene 6 meses. Entonces, cuando le damos este objeto, vemos que ella está empezando a utilizar un agarre radial. Veis que los dedos cubitales ya no los utiliza tanto, utiliza más la parte radial. Todavía utiliza la palma, está entre que utiliza solo los dedos y también la palma. Entonces, si os fijáis cómo se aproxima al objeto, creo que luego se ve un poquito más, ella está empezando a utilizar esta preforma. Ella ya ha tenido experiencia con este objeto y sabe, ahí lo vemos, abrir la mano. Evidentemente es una apertura de la mano muy grande, o sea que necesita todavía contactar con el objeto para que los dedos se adapten al objeto, pero ya está empezando a utilizar esta anticipación. Aquí lo vemos, ¿veis cómo va con los dedos radiales? Se prepara, se anticipa al agarre y necesita todavía un poquito contactar con este objeto para que los dedos terminen de adaptarse. Ahora bien, si se lo cambiamos de orientación, vamos a ver qué pasa. Es como que de repente, ¡ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Esto ahora cómo se agarra? Porque no tenía experiencia, porque nunca se lo habían dado de esta manera, que sería como darle un objeto nuevo. Ahora se lo damos una segunda vez y ahí, bueno, ya vemos cómo adapta su mano mucho mejor porque ya tenía un poquito de práctica y de experiencia, ¿sí? Bueno, espero que aquí lo vemos otra vez. Veis cómo se va adaptando con las manos y al final, claro, esta preforma cada vez con el tiempo va a ser mucho más precisa. Esta diapositiva la he puesto porque quería comentar un poquito este tema. A partir de los 8 meses, 9 meses, bueno, es habitual que los niños empiecen a gatear. También sabemos que muchos niños no gatean y puede ser igualmente natural y válido. Es decir, el desarrollo típico es muy variable, precisamente existe esta variabilidad y cada niño, dentro de lo que sabemos que es un ritmo evolutivo más o menos típico, lleva su ritmo. Hay niños que gatean y hay otros niños que no gatean. No hay ningún tipo de problema. Es decir, con esta diapositiva no estoy queriendo decir que todos los niños tengan que gatear, porque si no luego van a tener problemas con las matemáticas, ni nada que ver, no voy por ahí. Lo que quería era hacer una reflexión un poco desde el punto de vista sensoriomotor de todas las cosas que nos aportan al gateo y muy especialmente en los niños con EMI, porque al final, cuando estamos gateando, lo que estamos haciendo a nivel somatosensorial es recibir
muchísima información en relación a nuestro brazo. Esa información es que esa corteza parietal, que es donde van todos estos estímulos somatosensoriales, reciba mucha información, y esto nos va a ayudar a poder mover mejor nuestro brazo y a integrar nuestro brazo después en el juego, etcétera, porque es sentir el brazo. Y además, desde el punto de vista motor, claro, se sigue desarrollando muchísimo la fuerza, la estabilidad dinámica de la cintura escapular, etcétera. Entonces, el gateo sería muy interesante. Ocurre que, claro, es difícil para los niños con hemiparesia. Hay algunos que gatearán, seguramente algunos que tengan una afectación más leve, pero hay muchos que no pasan por el gateo porque implica la coordinación de ambos lados del cuerpo, además una combinación recíproca de mano o de brazo y pierna contraria a la vez, entonces tiene como muchos componentes que son complicados para ellos. Y bueno, al final los niños con EMI y las niñas con EMI se desplazan por el entorno. Si no es a través del gateo, encontrarán una manera alternativa. Es muy frecuente verlos, por ejemplo, como el niño de la foto de arriba, en este sentado lateral, que van como dando saltitos y así se van desplazando y al final descubren y exploran el entorno de igual medida. Pero si pensamos un poco lo que está ocurriendo a nivel sensorial en esos niños es que al estar en un sentado lateral, siempre el niño va a elegir que la carga de peso esté en el lado no afectado, ¿de acuerdo? En este caso sería el lado izquierdo, de manera que el lado afectado es el lado derecho, que puede intuirse, ¿no? Es además el que está en rotación interna con esa cadera, etcétera. De manera que la carga de peso está en su lado derecho. Es decir, que la parte de su cuerpo que está recibiendo más presión, más tacto, más propiocepción, es su lado derecho, es el lado no afectado. Y de nuevo, el lado afectado no está recibiendo ningún tipo de información, ¿sí? Y bueno, luego nosotros vemos en la clínica muchas veces niños que los papás y las mamás nos dicen muchas veces que no integran el brazo, ¿no? En las actividades de la vida diaria que implican casi todas ellas el uso de las dos manos. Es que no se acuerda del brazo, tienes que estar todo el tiempo recordándole, oye, usa la otra mano, tienes dos manos, etcétera. Y muchos de estos niños, cuando les hacemos una valoración, pasamos alguna herramienta estandarizada, alguna escala, o a veces la pura observación, de la capacidad motora que tiene el lado afectado, muchas veces tiene una buena capacidad motora, tiene recursos suficientes como para llevar a cabo muchas de las tareas que nos dicen las familias que los niños utilizan con una mano. Entonces nos preguntamos ¿por qué? ¿No? Si este niño a nivel de los requerimientos motores tiene la suficiente capacidad de agarre, por ejemplo, para sostener el objeto mientras manipula con la otra. Pero claro, si no la siente, es difícil introducirla en las actividades, porque digamos que el esquema corporal, la imagen mental que tiene de su cuerpo, está representada constantemente con el otro lado. Entonces, bueno, era simplemente como una reflexión. Ahora, claro, tampoco se trata de transmitir a los papás que esta sedestación lateral es mala, que no se puede hacer, es como lo de la W-sitting, ¿no? El sentado en W, que muchas veces es como que les transmitimos a la familia, no, es muy peligrosa esta sedestación y sí, no nos interesa en la mayoría de las veces, ¿no? Pues por el riesgo que puede implicar para la cadera y bueno, etcétera. Pero creo que también hay que ser un poquito responsables con esto en el sentido de que si nosotros vamos a prohibir o a recomendar al niño que no use una de las posibilidades de movimiento que tiene, como sería esta sedestación lateral o como sería una sedestación en W, tenemos que ser capaces de buscar junto a la familia otro recurso, otra alternativa, porque si no, no les estamos ayudando mucho, ¿no? Estamos como prohibiendo o diciendo que esto es malísimo y luego, chao, hasta luego, ya te apañas. Y es muy difícil cambiar estos hábitos, porque al final los niños hacen esto porque están mucho más seguros en esa posición, se manejan mucho mejor porque controlan ese lado del cuerpo, igual que cuando estamos hablando de la W. Entonces, si vamos a tratar de recomendar o a prohibir, por así decir,
que ciertas cosas no las hagan, creo que es importante como pararnos un poquito primero con ellos y busquemos juntos otro tipo de alternativas y otro tipo de soluciones para no, digamos, quitar a un niño un recurso si no somos capaces de ofrecerles otra cosa mejor, ¿no? Otra alternativa. Bueno, y luego, a partir de los 9 meses, desde los 9 hasta los 12 meses, lo que ocurre fundamentalmente con los miembros superiores es que, si os dais cuenta hasta aquí, el bebé lo que ha hecho es utilizar los miembros superiores sobre todo en contra de la superficie, como soporte, ¿vale? Los ha utilizado como soporte de peso para gatear, para ponerse boca abajo, para agarrarse a los muebles y empezar a ponerse de pie, etcétera. Pero de repente ocurre como un cambio de rol importante, de manera que el rol que van a tener las manos y los brazos fundamentalmente es para la manipulación de los objetos. Por lo cual el niño va a empezar a manipular un montón de objetos distintos, va a empezar a ser capaz de planificar un montón de acciones motoras en relación a estos objetos y al uso que se les da a estos objetos, apilar cosas, meter y sacar, e incluso empezar a garabatear con una pintura o algo así. De manera que, bueno, esta información sigue siendo súper importante, esta capacidad de exploración, porque de alguna manera, como hemos visto, esta información somatosensorial que me da el poder explorar los objetos, le da información a mi cerebro que la visión no le puede dar. Yo tengo que tocar los objetos y tengo que sentirlos para saber cuánta fuerza hacer para levantarlos y sostenerlos, para saber qué forma tienen, para saber si tengo que apretarlos mucho o poco en función a la densidad que tengan, etc. Y toda esta exploración lo que va a hacer es que cada vez el niño pueda utilizar esta preforma que decíamos a la hora de manipularlos de manera mucho más precisa, y también puede utilizar los dedos radiales de manera mucho más fina y mucho más precisa. El pulgar va a ser capaz de ir cada vez oponiéndose más, incluso con objetos chiquititos, como vemos ahí en esas fotografías, hasta que al final, a los 12 meses, el niño va a ser capaz de oponer en esa pinza fina que solemos decir, ¿no?, con la puntita de los dedos. Este desarrollo evolutivo igualmente es variable, es decir, no tiene por qué ser así de manera rígida, pero bueno, para enseñarlo y para explicar algunas cosas me parece que es bueno ver un poco evolutivamente, pero siempre teniendo en cuenta que, bueno, esto es variable y cada niño marca su propio ritmo y todo está bien. En este sentido, pues me gustaría poner un poquito en evidencia que, bueno, lo estoy diciendo ya, pero que la mano no solamente tiene una función motora, sino que también tiene una función perceptiva. Y cuando la mano tiene un rol perceptivo, el movimiento que va a aparecer tiene que ver con la exploración y con la búsqueda de información de los objetos. Esto es algo súper interesante. Por ejemplo, en esta foto lo que estábamos haciendo es, cada niño tenía una lista de la compra, y entonces ellos estaban buscando los alimentos que ellos tenían en su lista de la compra, evidentemente sin la visión, ¿sí?, para tratar de explorar. Entonces, aquí lo que vamos a ver es un montón de movimientos súper interesantes y súper necesarios para que el niño después desempeñe estas tareas funcionales en su vida cotidiana, pero el foco, la atención, el propósito de la actividad es perceptiva. Estos niños no están pensando en el movimiento que tienen que hacer para conseguir la tarea. Estos niños están pensando en la forma que tiene la fruta, si es rugosa o no es rugosa, si está blanda o no es blanda, qué textura tiene, ¿de acuerdo? Y simplemente tratando de focalizarse en esa exploración, vamos a ver que hay un montón de movimientos que van saliendo en esta exploración, y esto me parece súper interesante porque a nosotros como terapeutas nos ofrece un montón de posibilidades. En este sentido, aquí en esta diapositiva podéis ver algunas de las estrategias exploratorias que se relacionan más con las diferentes propiedades táctiles que tienen los objetos. Por ejemplo, nosotros solemos utilizar la presión para reconocer la dureza de los objetos,
Utilizamos movimientos más laterales para percibir la textura. El contacto estático lo utilizamos sobre todo para percibir y discriminar la temperatura. El cierre alrededor del objeto para saber la forma que tiene. Sujetar sin agarre lo solemos utilizar para discriminar el peso, si es que yo puedo sujetarlo con la palma de mi mano, si no, haré una sujeción con agarre y lo sostendré en el aire para ver si pesa o no pesa. El seguimiento del contorno también para ver la forma que tiene y el volumen, etc. Estas son las estrategias que más se suelen utilizar. De manera que, bueno, yo creo que queda bastante evidente que al final se establece una influencia bidireccional entre sensación y movimiento, de manera que cómo yo siento va a condicionar cómo me muevo y a la vez cómo me muevo va a condicionar qué es lo que yo estoy sintiendo. Así que los sistemas sensoriales influyen muy mucho en el desarrollo motor y en la adquisición de la habilidad. Si nos vamos a ver qué pasa en los niños con hemiparesia, pues bueno, hay bastantes estudios que hablan de esta relación. Aquí os he puesto algunos, no son todos. Y lo que vienen a decir es un poco, bueno, pues lo que estamos diciendo, pero en estudios que se han hecho específicamente en niños y en niñas con hemiparesia. Y lo que sacan a la luz, lo que ponen encima de la mesa, es que una disfunción somatosensorial puede influir en el control motor fino, puede influir en la exploración que nosotros hacemos en los objetos porque nos dificulta el saber las propiedades que tienen estos objetos y por tanto se dificulta la habilidad manipulativa en relación a estos objetos. Ponen también sobre la mesa que se dificulta la fuerza con la que yo tengo que manipular los objetos y con ello se dificulta ser eficaz en el desempeño de las tareas. Hay algunos artículos incluso que correlacionan algunos aspectos táctiles con la capacidad unimanual, con la capacidad de usar el brazo en actividades unimanuales y otros aspectos diferentes de la somatosensorialidad los relacionan más con el desempeño bimanual, es decir, con cómo se comporta este lado afectado cuando lo que tengo delante es una tarea bimanual. Es decir, que hay evidencia que nos está diciendo esto. De hecho, este artículo es muy interesante porque fijaros lo que nos dice, que un 40% de los niños con hemiparesia y de las niñas presentan déficits en el registro y en la percepción táctil. Un 37% presenta déficits solamente en la percepción táctil y tan solo son un 23% de los niños que no presentan ningún tipo de déficit o disfunción. Lo que pasa es que luego, cuando estos artículos se van a analizar y preguntan a los terapeutas qué es lo que ellos hacen en su práctica clínica, resulta que un 90% de los terapeutas realiza valoraciones en menos de un 23% de los casos. Es decir, que la mayoría de nosotros estamos realizando valoraciones somatosensoriales a un porcentaje muy pequeño de estos niños. Entonces, lo que estamos viendo es como que la evidencia científica, lo que sabemos, lo que nos está diciendo la evidencia actual sobre este tema, como que no estamos siendo muy capaces de extrapolarlo, de llevárnoslo a nuestra práctica clínica. Entonces, claro, hay algo importante que sabemos que tiene que ver y mucho con el desempeño de tareas funcionales, como que nos estamos olvidando, por así decir, ¿no? En este estudio, no sé si a lo mejor se ve un poquito pequeño, me imagino, pero bueno, da igual porque lo importante que se ve, lo que quiero que se vea, se ve. Este estudio lo que hace es preguntar a los terapeutas ocupacionales y a los fisioterapeutas qué tipo de valoraciones llevan a cabo con sus niños con hemiparesia. Es cierto que este estudio no es de aquí, de España, está hecho en Australia, si no me equivoco. Entonces, claro, bueno, no sé hasta qué punto se puede extrapolar a nuestro país. Habría que hacer aquí una encuesta. Pero bueno, yo creo que no sería muy diferente. Pero en cualquier caso, saber que no es en población española. Y fijaros, los rojos, las barritas rojos, son los terapeutas ocupacionales. Y los azules son los fisioterapeutas.
Entonces, las barritas donde más largas vemos que son en la parte de valoraciones informales. Es decir, la mayor parte de los terapeutas o fisioterapeutas lo que hacen es observar a través del juego, observar a través de las actividades de la vida diaria, a través de otros test que no están muy bien especificados, entrevistas, etc. Después aquí tenemos evaluaciones no estandarizadas, pues cosas que tienen que ver con la presión, con testar la discriminación de la textura, la vibración, pero bueno, así como observaciones, pero no hechas de ninguna manera estandarizada. Pero bueno, también hay un porcentaje de terapeutas que algo valora. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de los test o cuestionarios estandarizados, que serían estos, veis que las barritas desaparecen prácticamente y donde más largas están, que sería esta, es donde pone none, o sea, ninguna, no utilizamos ninguna valoración. Entonces, claro, si no valoramos, es muy difícil tratar este tipo de disfunción, porque primero lo que hay que hacer es una buena valoración que nos ayude a entender cómo la somatosensorialidad está facilitando o dificultando el desempeño del niño. Cuando les preguntaban a los terapeutas qué dificultades tenían para no llevar esto a la práctica clínica, para no llevar a cabo estas valoraciones, pues esto me pareció también como muy curioso, porque muchas veces yo creo que nosotros a veces no dedicamos el tiempo que deberíamos a valorar, en general digo, es mi percepción. Y muchas veces decimos que es como por falta de tiempo, es verdad, depende en qué servicio uno trabaje, no tenemos mucho tiempo para valorar, sino que enseguida es como que tenemos prisa de hacer y hacer. Pero en este caso, los terapeutas respondieron que no tenía que ver con una falta de tiempo, sino que fundamentalmente tenía que ver con una falta de conocimiento. Y de confianza en relación a qué procedimientos hacer para valorar esto. Entonces aquí nos dice este artículo como las claves para poder implementar estas valoraciones en la práctica clínica. Una tiene que ver con el conocimiento, es decir, saber que nosotros sepamos qué tenemos que valorar. Otra tiene que ver con las habilidades, es decir, cómo llevar a cabo estas valoraciones, con la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos para, digamos, como percibirnos capaces de llevarlas a cabo, pero claro, para que uno sepa y se pueda sentir capaz de llevar una valoración a cabo, primero tiene que saber qué valorar y cómo valorarlo, ¿no? Y luego también decían cosas que tienen mucho sentido, como, claro, tener equipamiento y materiales disponibles y también tener a disposición nuestra protocolos de valoración y poder tener digamos, como puntuaciones estandarizadas, valores normativos para poder comparar y saber si lo que nosotros estamos valorando está dentro de lo que se espera para el niño con una determinada edad o no. Entonces, bueno, me gustaría como utilizar este modelo que utiliza para explicar la función táctil, lo utiliza Megan Aul en uno de sus artículos y me parece que es como muy claro como para poder entender, sería un poquito intentar contribuir a esa parte del entendimiento, ¿no? ¿Qué tenemos que valorar? ¿Qué es la función táctil? ¿Qué implica? ¿Qué partes tiene? ¿No? Porque, claro, es como función táctil, sí, pero ¿esto cómo se valora? Bueno, pues este modelo además me gusta porque es acorde a cómo la CIF define la función táctil y vemos que en esto de la función táctil específicamente, que está mucho más estudiada que lo que sería la propiocepción, entonces por eso aquí no hablo de somatosensorialidad, sino que hablo puramente de la función táctil, es así como lo describen en este artículo, tiene una primera fase que sería el registro, es decir, detectar y ser consciente del estímulo sensorial, lo cual lo que me permite es orientarme hacia el estímulo, ¿de acuerdo? Ser consciente, simplemente. Luego tendríamos una segunda parte que es mucho más compleja, que tiene que ver con la percepción. Y la percepción lo que implica es entender, interpretar y dar sentido a eso que yo estoy sintiendo. Toda esta percepción implica, por supuesto, que nosotros
procesemos adecuadamente lo que hemos registrado. Esto es una condición indispensable para poder percibir y dar sentido. Yo primero tengo que registrar de manera adecuada. Y además, con lo que implica esta percepción es que yo me cree una representación interna de lo que es el estímulo sensorial, en este caso táctil. Y para eso tengo que ser capaz de atender o percibir, discriminar lo que serían las características espaciales del estímulo sensorial, es decir, dónde está el estímulo, también las características temporales, es decir, cuándo sucede el estímulo, y también otra cosa que se denomina características de modalidades específicas. En cada sistema sensorial hay unas características de modalidades específicas distintas, y en el caso de la función táctil estaría representada por la textura, ¿vale? Específicamente, y lo que nos ayudaría es a terminar de saber qué es el estímulo en general, qué es aquello que me está tocando o que yo estoy tocando, ¿de acuerdo? Entonces, la percepción necesita muchos mediadores que tienen que estar presentes, que tienen que ver con niveles atencionales suficientes, con un nivel de alerta adecuado, con algunos procesos cognitivos y, por supuesto, con la memoria de experiencias pasadas. De manera que se va estableciendo toda una relación muy interesante entre registro, percepción, acción motora y todos estos mecanismos que hemos dicho antes de feedback y de feed-forward, estas palabras así como un poco extrañas, que sería la retroalimentación entre lo que yo siento y en función a lo que siento yo me adapto para que mi movimiento tenga sentido y pueda seguir explorándolo, y además también yo puedo anticiparme a un montón de cosas porque ya tengo la experiencia suficiente. Más o menos sería esto. Pero claro, ¿qué valoro o cómo valoro esto? Bueno, voy a detenerme un poquito en esta diapositiva. No voy a explicar cada uno de los procedimientos en particular porque sería muy largo y tampoco no era el objetivo de esta charla, pero bueno, un poquito comentarlo para que sea como un poco más entendible, yo creo. La primera fase que hemos dicho que tiene que ver con el registro, la manera más habitual y más fiable que tenemos de valorarla sería con los monofilamentos. Los monofilamentos son como unos pelitos, voy a acercarlo a la cámara a ver si se ve. Bueno, si no, lo voy a explicar primero aquí y después dejo de compartir pantalla y os lo enseño un poquito más grande para que lo veáis. Los monofilamentos, que serían, como digo, estos pelitos, digamos que son unos pelitos como de nylon, ¿sí? Que cada uno tiene diferente densidad, de manera que nosotros estimulamos diferentes partes de la mano y lo que vamos a ver es si el niño es capaz de registrar esta información o no. Lo que nos permite además es saber cuál es su umbral de registro, porque si este monofilamento, por ejemplo, que el niño, que este es el normativo, ¿sí? El que debería sentir, si no lo siente, yo puedo ir a coger otro monofilamento que es un poquito más gordo. Que tampoco lo siente, puedo ir a coger otro monofilamento más gordo. Y yo puedo saber realmente, no solamente si siente o no siente, sino cuál es su umbral, es decir, qué cantidad de input necesita para poder registrar y ser consciente de esta estimulación. Es cierto que estos monofilamentos no son baratos, entonces, bueno, en la práctica clínica también se suele hacer con un clip que lo podemos girar, ¿sí? Y entonces con el clip, tratando de hacer siempre la misma presión, podemos ver si el niño siente el estímulo o no lo siente. Evidentemente, todas estas pruebas se hacen sin visión, ¿sí? Con un antifaz o detrás de algún teatrillo que podéis construir o lo que sea. En lo que tiene que ver con la percepción, hemos hablado de las características espaciales, de las características temporales y de las características de modalidades específicas. En relación a las espaciales, se suelen medir diferentes cosas. Una cosa es la localización táctil simple, que lo que se trata es de que con un rotulador nosotros hacemos un puntito en alguna parte de las zonas, en unas zonas determinadas, y lo que le vamos a pedir al niño es que con su dedo índice de la otra mano
vaya a cazar el punto, yo siempre les digo, ¿vale? Es como que vaya a cazar justo el lugar donde él ha sentido ese puntito. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es medir, se puede medir con este aparatito que es un estesiómetro, ¿vale? Vamos a medir la distancia entre donde le hemos realmente estimulado y donde él ha tocado. La discriminación de los dos puntos también se puede hacer con el estesiómetro, entonces lo que vamos a estimular y tratar de ver es si el niño es capaz de discriminar dos puntos o un solo punto en el pulpejo y a qué distancia, porque claro, es mucho más fácil discriminar dos puntos cuando estos están así de separados que discriminar dos puntitos cuando estos están así de juntos. Entonces, este aparatito, que se llama estesiómetro, se utiliza para hacer esta prueba de discriminación de dos puntos. La estimulación simultánea bilateral lo que significa es que nosotros lo que vamos a hacer es estimular aleatoriamente algunas zonas específicas de las manos. Entonces, a veces lo vamos a hacer en una sola mano y a veces lo vamos a hacer en dos manos a la vez. Por eso se llama estimulación simultánea bilateral, para ver si el niño es capaz espacialmente de saber si el estímulo él lo ha recibido en una mano o lo ha recibido en las dos manos a la vez. Después tenemos la grafestesia y la estereognosis, que tiene que ver ya con ser capaz de integrar las características espaciotemporales de los estímulos, es decir, dónde y cuándo se suceden estos estímulos y darle sentido a esto. La grafestesia es dibujar cosas en la palma de la mano o en el dorso. Yo siempre lo hago en la palma, pero es verdad que alguna prueba la hace también en el dorso. Dibujar, de manera que él tiene que ir haciendo esta sumación espacial y temporal de los receptores que nosotros estamos estimulando, ¿sí? Después cotejarlo, ¿no? Con ese banco que él tiene en la cabeza, abstraer de alguna manera esa figura y decir, ah, era un triángulo, y dibujar, por ejemplo, un triángulo, un círculo, diferentes figuras. La estereognosis es el reconocimiento de diferentes objetos. Hay algunas pruebas que además son fáciles, como una que propone Klingels en uno de sus artículos, que son diferentes objetos de la vida diaria, cuchara, lápiz, botón, pelota, etc. Entonces, sin visión, lo que le vamos a pedir al niño es que reconozca a través de estas propiedades y de estas características estructurales facilitadas por la movilidad, porque evidentemente necesitas cierta movilidad para ser capaz de explorar el objeto, pues que lo pueda reconocer. ¿Qué más? Las características de modalidades específicas estarían representadas, como he dicho, por la percepción de texturas, en el caso del sistema táctil, entonces podemos utilizar diferentes, ahora os las voy a enseñar. Bueno, ahora os las enseño. Y en relación a la propiocepción, pues se suelen hacer pruebas de discriminación propioceptiva como pruebas de copiado, es decir, colocar la mano no afectada en una determinada posición, por ejemplo así, sin que él la vea, y pedirle que con la mano, perdón, os lo he dicho al revés, en la mano afectada, ¿sí?, colocamos nosotros la posición en la mano en una posición determinada, por ejemplo, así o así, bueno, hay diferentes. Y lo que le vamos a decir es que la reproduzca con la mano sana, para ver si está sintiendo la posición en la que tiene su mano, ¿sí? Esto sería una prueba de discriminación propioceptiva. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo y os quería enseñar un poquito más grande, por si no se ha visto. Este sería el monofilamento, ¿sí?, que se aplica de una manera normativa, este es uno de ellos. Luego este sería el estesiómetro, que como veis aquí tiene unas marquitas como si fuera una regla para poder medir, y entonces se puede hacer más estrecho o más ancho y registrar la distancia que es capaz de discriminar. También es verdad que hay otros aparatitos que se llama discriminator, ¿vale?, que sería esto, que directamente ya tiene diferentes puntas. Por ejemplo, estas dos puntas están a 6 milímetros de distancia, estas a 7, estas a 8, estas a 4. Entonces, esto sirve para discriminar. ¿Cuántos puntitos sientes? ¿2 o 1? ¿Vale? Para ver. 4. Vemos aquí están separados 4. ¿No lo siente? Pues vamos al 5. Bueno,
como para que lo vierais. Esto sería, pues, lo que es muy fácil, que es hacernos un kit para valorar la esterognosis, ¿vale? Con diferentes objetos de la vida diaria. Y luego, por ejemplo, esto para registrar la percepción de texturas, poder valorar la percepción de texturas. Esto es lija, esto es algodón, esto es césped y esto es cuero. Y esto, como veis, es casero, bajo coste. Esto sí que es bajo coste. Vale, voy a volver a compartir pantalla para terminar, que veo que esto se me está alargando más de lo que yo pensaba. A ver. Ahora, entonces, bien, para terminar quería como hablar un poquito de qué es lo que nos dice la evidencia en relación a los tratamientos que hay dirigidos a mejorar esta disfunción táctil o somatosensorial en general. Entonces, bueno, no voy a extenderme hablando del artículo de Novak, porque yo creo que todos lo tenemos bastante ya visto, interiorizado, del sistema de semáforos, pero sí que quería poner simplemente aquí esto para que veamos, perdón, aquí donde vemos que pone SENS, que sería como, bueno, los estudios que hablan de intervenciones que puedan tener más o menos evidencia, pues realmente lo que vemos es que apenas hay bolitos, porque es que no hay estudios que hablen de este tipo de intervenciones, porque apenas hay este tipo de intervenciones desarrolladas. Como veis, hay un par de circulitos en naranja, que son pequeños, lo cual nos dice que hay poquitos estudios y, bueno, están en ello en relación a, pueden parecer prometedores, pero desde luego falta investigación y falta más estudio. Aquí hay algún estudio más, como más específico, hay una revisión sistemática muy interesante que habla de estos tratamientos y revisa los tratamientos dirigidos a mejorar esta disfunción y acaba concluyendo que realmente ninguno de los que hay hasta ahora tiene suficiente evidencia como para mejorar esta disfunción. Posterior a esta revisión sistemática ha salido algún otro artículo que habla de la terapia de espejo, hay algún otro que, como el de abajo de Gordon, que participa él, que este también está interesante, que bueno, hay algunas cosas que son prometedoras porque hay como algún parámetro que consiguen mejorar un poquito, pero digamos que no es concluyente y, bueno, dicho por los propios autores, se necesita más investigación. Y algo muy interesante es que en adultos existe un tratamiento que se llama SENS, hay mucha investigación y tienen resultados muy buenos y es un tratamiento de estímulos táctiles, somatosensoriales específicamente específicos, es un entrenamiento específico en estos estímulos para personas con ictus, con ACV en adultos. Esto lo ha desarrollado Carey, que es una terapeuta ocupacional australiana. Entonces, gente de su equipo, lo que se empezaron a plantear es, bueno, si tenemos un tratamiento que funciona y parece ser que funciona muy bien en adultos, ¿por qué no tratamos de aplicarlo a los niños con hemiparesia? Y es lo que están haciendo ahora. Han sacado un par de artículos que la verdad que tienen muy buena pinta. Han estado también, hay algún otro artículo que no os lo he puesto aquí, pero han desarrollado una herramienta de valoración, que luego, claro, habrá que ver cuánto de accesible es o no, esto no lo sé todavía, pero bueno, están haciendo cosas muy interesantes y, por lo que parece, pues bastante prometedoras, lo cual también es bastante alentador, ¿no? Para tener, bueno, pues más recursos a la hora de acompañar a estos niños. Y ya está, esto era un poquito lo que traía, lo que quería poner aquí sobre la mesa, digamos, ¿no? Y bueno, espero que os haya aportado cosas, espero que os haya gustado y, bueno, también un poco la idea era que creo que ahora se está como hablando mucho, por suerte, del desempeño de los niños con hemiparesia, de la participación de estos niños en las actividades diarias y demás. Entonces, también un poco el objetivo era como ampliar la mirada y pensar que cuando nosotros estamos como analizando una tarea,
no focalizarnos solamente en los requerimientos motores de esa tarea, sino ser capaces también de pensar qué requerimientos somatosensoriales están implícitos en la propia tarea y cómo la somatosensorialidad puede estar ayudando o dificultando a este niño en la consecución de esta tarea. Porque entonces, bueno, pues creo que tenemos una mirada más amplia, más global, y que podemos decidir entonces, pues, si adaptar la tarea o adaptar el entorno, si irnos realmente a trabajar otros componentes que tengan que ver con el niño. Bueno, contribuir un poquito a esa reflexión que yo me la hago y supongo que vosotros también, así que compartirla. Muchas gracias por haber escuchado, gracias por vuestro tiempo y muchos ánimos para estos días.